¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, amigos, amigas, amigos. Qué gusto poder tener la oportunidad de estar nuevamente aquí con ustedes platicando y sobre todo ahora con esta parashá Yitro. Es una parashá como todas, importantísima. Es una parashá en donde nos vamos a encontrar de frente con la energía de la inmortalidad. Y hay muchísimas cosas, no vamos a tratar todas, pero sí las que creo que pueden ser más, una, dos, que pueden ser muy importantes. Porque Yitro es el gran sacerdote de Midian. Y tan es importante lo que Yitro hizo, lo que Yitro consiguió, lo que Yitro pudo transformar, que incluso habiendo siendo un asesor de Faraón, resulta que hasta tiene una porción de la Torah con su nombre. Wow. Wow, y eso es realmente muy, muy importante. Otra importante e impactante. Y otra cosa de las que tenemos que tener o estar alerta en esta parasha es de las Esdra Dibrot, de los 10 pronunciamientos, que muchos lo traducen como 10 mandamientos, ya hemos visto, y otros dicen que son solamente sugerencias. Es algo como intermedio, porque sí hay un como espíritu de decir, esto es lo que hay que hacer. Pero también por otro lado, si realmente fuera algo que Dios mandara, no habría forma de que no lo cumpliéramos. Entonces, sí no son sugerencias, pero sí son como, no sé, como recomendaciones con cierto ánimo de que la debemos de seguir. Y Tron, como les decía, era el sacerdote de Minián. Y la importancia de Yitro, lo vamos a ir viendo también, es que tuvo, como empieza la parashá, dice Vaishma Yitro. Y Vaishma Yitro lo que quiere decir es escuchó Yitro. ¿Qué escuchó? Escuchó de todas las maravillas y milagros que había hecho Hashem para el pueblo hebreo estando en Egipto. Y entonces, solamente con escuchar, y aquí podemos entender muchas cosas, porque como que solamente por escuchar. Sabemos que el sentido de escuchar está relacionado con los oídos, y los oídos son o están conectados con la sefira de Binah. Es decir, efectivamente, sí, Yitro escuchó, sí puso atención, pero hay algo más poderoso, porque lo hizo conectarse con lo más alto, con la sefira de Binah. Y entonces realizar una transformación de su persona impresionante. Aquí lo que tenemos que pensar o reflexionar es, Yitro hizo
la transformación antes de conectarse con Binah o después. Para estas situaciones tan importantes, tan elevadas, podemos decir que Yitro estaba en un nivel o en un marco en el que estaba o en el que se conectó o en el que entró, que estaba ya fuera del tiempo y del espacio normal que nosotros conocemos. Yitro pudo conectarse con Binah y al mismo tiempo hacer la transformación. Y como hizo la transformación, en ese momento se conectó con Binah. Pero como no hay realmente ni un antes ni un después en el marco fuera del espacio-tiempo, podríamos decir que fue al mismo tiempo. Aquí también la importancia es el tamaño de la transformación. Porque no es cualquier cosa pasar de ser el gran sacerdote de Midian a ser que su nombre aparezca en la parashá, a hacer y estar tan cerca de Moshe como lo pudo hacer. Vamos a ir viendo. Decíamos, las 10 pronunciamientos, sugerencias, es algo impactante. Yo quisiera que ustedes se imaginaran que estuviéramos ya todos en las faldas del monte Sinai. Y en las faldas del monte Sinai es muy importante hacer esa observación. ¿Por qué? Porque el monte Sinai es un monte pequeñito, no es un monte Everest, algo impresionante, algo impactante, una montaña. No. El monte Sinai es un monte más bien bajito, no muy alto, en el que fue revelada la Torah, es decir, en un monte muy, digamos, austero. ¿Y a quién se le revela? ¿A quién se le da la Torah? A Moshe. A Moshe, que como sabemos es el hombre más humilde entre todos los hombres y que pisó la tierra. Y esto también es importante saberlo porque la humildad es un requisito sine qua non para que se revele en nuestra vida el verdadero sentido de la Torah. A lo mejor sin la humildad, hay quien se pueda aprender todos los versos, de toda la explicación que viene ahí. Pero el que realmente pueda conectar nuestra alma con la Torah y convertirnos en esa vasija receptora, para eso solamente es indispensable. Bueno, no solamente, hay otras cosas, pero este es un requisito sin el cual no se tiene que dar para que podamos recibir la Torah, la humildad. Entonces, bueno, decíamos que en el monte Sinai, vamos a imaginarnos que estamos ahí y que empezamos a ver truenos y relámpagos, luces, nubes. Muy impresionante. Además de que en el Sinai la gente comenzó a sanar todas las enfermedades de las que sufría la gente. Empezaron a sanar, incluso a las personas a las que les faltaba algún miembro, no sé,
o sea, un brazo, una pierna o lo que fuera, le empezó a brotar nuevamente. Es realmente impactante. También sabemos que decían que se veían las voces y se escuchaban, bueno, eso sí se puede, pero sobre todo el que se veían las voces, ¿qué quiere decir? Que tuvimos la capacidad en ese momento de unificar los 5 sentidos. Los 5 sentidos que ahora son 5 porque están fragmentados, pero en ese momento era uno solo, en el que una palabra se podía escuchar, se podía ver, se podía oler, se podía saborear y tocar o sentir. Eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque ahí es como les decía en un principio, ahí estábamos conectando directamente con la fuerza de inmortalidad. Si no hay enfermedad, si todo se regenera, no hay muerte, no hay vejez, no hay enfermedad. Es enfermedad, es inmortalidad, perdón. Y Trump era, como les decía, el gran sacerdote de Miriam. Y la teshuvá que hizo, él solamente por escuchar lo que estaba pasando y conectarse, quiere decir que efectivamente, aunque él hacía lo suyo, de alguna forma tenía esa como inclinación hacia la espiritualidad que le permitió, en el momento en que escuchó las maravillas de Hashem, reconocerlo como el único Dios. Y no es fácil. No es fácil porque si nosotros nos ponemos en su lugar, ¿cuántas veces no hemos reconocido a Dios como el único Dios? Y vamos y corremos tras el dinero, tras la fama, tras tantas cosas, tras el poder que mucha gente convierte en su Dios, es muy poderoso. Entonces, transformar eso y por haber escuchado, regresar, oír hacia Hashem, es un gran mérito. Y también podemos, además de saber, de escuchar a Hashem, porque es muy importante, Hashem nos habla de muchas formas. Nos habla a través de un amanecer, nos habla a través de nuestros hijos, a través de nuestras parejas, a través de una flor, a través de una enfermedad, a través de incluso de anuncios en la calle o en la televisión o en los radios. Hashem nos está hablando siempre, todo el tiempo, de diversas formas y en diferentes lugares. Lo único que tenemos que hacer es como hizo Yitro. Tenemos que tener o desarrollar, si no la tenemos, la capacidad de escuchar. Y si escuchamos la voz de Hashem, vamos a entender muchas cosas, entre ellas
cuál es el propósito de nuestra vida. ¿Cuál es el propósito de que estemos aquí? Y también algo que es muy importante es escuchar y escuchar al otro, escuchar a los otros. Muchas veces, y yo conozco muchas personas así, y a lo mejor en algún momento yo, que están tan ensimismadas en sus asuntos personales, en sus preocupaciones que pueden ser completamente legítimas, pero están tan ensimismadas en ellas mismas que no ponen atención a quien les está hablando, a quien les está haciendo una seña, a quien les está pidiendo algo, a quien incluso les quiere dar algo. Y ese también es el caso de Hashem. Hashem nos quiere dar todo. Pero nosotros, la mayoría de las veces, no hacemos caso, no ponemos atención porque estamos muy metidos en nosotros. Ahí está la razón por la que le decía yo que para que la Torá se revele, necesitamos tener una vasija libre de ego. Ya hemos dicho que no completamente a cero de ego, porque bueno, no es posible, ni es tampoco lo que queremos, pero sí un ego muy controlado para que podamos recibir y compartir todo lo que viene con la Torah, que es luz, bendiciones. También implica responsabilidades, estar en el nivel de Biná y el estar, como vimos en la parashá anterior también, peleando contra Amalek, que sabemos que es la misma numerología de la palabra Safek, que es duda. Y duda es algo que tenemos que luchar para eliminar completamente, definitivamente, generación tras generación de nuestra vida. La duda, la falta de emuná, nos desconecta de ese árbol de la vida que ahora en la recepción de la Torá podemos tener. Ese árbol de la vida que podemos ordenar, lo podemos ordenar leyendo el Salmo 67, el que tiene la forma de menorá, lo leemos en orden y esa conexión nos ayuda a poder poner en orden, a corregir y poner en orden nuestro propio árbol sefirótico, y que quede en orden para que pueda la energía transcurrir bien y libremente. Y necesitamos efectivamente acabar con Amalek, acabar con la duda, acabar con la indiferencia. Tanto escuchó Yitro que tuvo la capacidad de ayudar a su yerno Moshe. Y Moshe tuvo la capacidad de escuchar humildemente a su suegro, que venía a aconsejarlo. Y cómo
podemos darnos cuenta de esa relación, porque es una relación muy complicada, muy diferente, porque Moshe representaba la luz y en un momento Yitro representaba la oscuridad. Pero hay una situación aquí muy importante, que es que Yitro tenía chispas del alma de Caín. Y esto nos podemos dar cuenta cuando dice, cuando llega a buscarlo al campamento, Yitro a Moshe y le dice, y dijo a Moshe, yo, tu suegro Yitro, vengo a verte con tu esposa y tus 2 hijos. En español realmente no nos dice gran cosa, pero en hebreo dice, Ani Joten Yitro, yo soy el suegro de Yitro. Y si tomamos en cuenta las primeras letras de la palabra Ani Joten Yitro, que es la Aleph, la Het y la Yud, y las acomodamos, quiere decir Ají. Es decir, podríamos redecirlo, volver a frasear estas palabras, refrasearlas, y en lugar de decir yo soy el suegro de Moshe, podría decir con las letras iniciales de las palabras Ani, Jotenja y Tro, Ají es hermano, yo soy tu hermano. Y sabemos que Moshe tenía chispas del alma de Abel. Entonces aquí lo que viene a hacer Caín dentro del cuerpo o siendo parte del cuerpo, del alma de Yitro, es venir a tratar de corregir lo que hizo con su hermano Abel, y ponerse a su servicio y tratar de ayudarlo de una manera importante. Y aquí es donde nuevamente vemos la importancia de la humildad. La importancia que tiene la humildad de parte del lado de Yitro para ir con esa alma y decir, soy yo, soy tu hermano. Y estar reconociendo la falta que había hecho y ponerse a su servicio. Y también la humildad de Moshe para saber reconocer que es su hermano Caín y que viene ahora a tratar o a querer corregir eso que había hecho tan mal. Y como les decía, son lados muy oscuros. Pero aquí hay también una palabra, porque ¿cómo es que se hace o es posible que haya esa conexión? Y eso es a través de la esposa de Moshe, que es la hija de Yitro, de Tzipora. Y dice aquí la Torá, Vaikaj Yitro Joten Moshe et Tzipora. Ahí cuando dice el suegro de Moshe Yitro tomó a Tzipora, esposa, ella, ese et se escribe Aleph Tav, que está indicando que es completamente diferente, porque sabemos la Aleph es la primera letra del Alephet y la Tav es la última. Entonces al poner et está indicando que son totalmente opuestos, pero que están reunidos, que han recorrido todo ese proceso ayudados por Tzipora para poder estar
juntos. Es muy importante esta parte porque tenemos que poder nosotros también tener esa capacidad de reconocer cuando hacemos algo mal, poder pedir perdón y corregirlo. Y al revés, también tenemos que desarrollar la capacidad de reconocer que alguien hizo mal y que ahora realmente quiere corregirlo. Pero aquí también, bueno, entran muchos factores, ¿no? Porque realmente quiere corregirlo, o es como muchas veces, ya que viene Yom Kippur, todo el mundo empieza a pedirle perdón a todo el mundo, pero una cosa de, oye, y si te molesté, si te ofendí, bueno, pues perdóname, porque realmente, sin sentirlo. Y ese perdón, ese pedir perdón y ese otorgar perdón son teshuvah. Es un volver a tratar de acercarse a esa persona a la que de alguna forma ofendimos o que de alguna forma lastimamos. La entrega original de la Torá, que fue entregada y está escrita con fuego negro se dice, sobre fuego blanco, es decir, la tinta sobre el parche de piel, de piel de vaca blanca, es decir, tinta negra, que es el rigor, es Geburá, sobre el pergamino blanco, que es Gesed. De esta unión tiene o sale una columna central. También recordemos que cuando se estaban diciendo los Ezra Dibrot, escuchó la voz de Hashem en los dos primeros, vamos a decirles mandamientos para que sea más fácil, en los dos primeros mandamientos. ¿Y qué pasó? Que las almas de todos nosotros salieron, y por eso después se le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Que te las diga a ti y mejor que nos la diga, y luego tú nos las dices a nosotros. Eso también es muy importante, porque ahora que estamos esperando, bueno, no ahora, siempre que estamos esperando la llegada de Mashiach y la resurrección de los muertos, nos vamos a encontrar con que esa resurrección de los muertos no va a ser algo nuevo, sino que va a ser la tercera vez que suceda, porque 2 veces pasó en el monte Sinai y ahora esa próxima, Bezrat Hashem, que sea pronto, va a ser la tercera. Los sentidos estaban, como decía, unificados. Las otiot, las letras, son pensamientos de Dios, y por eso no se destruyeron, incluso cuando se rompieron las tablas. Biná, que es escuchar, es precedida de Jokma. Que la Teshuvah es, o sea, esto quiere decir que Biná sea precedida de Jokma, quiere decir
que la Teshuvá es precedida por la meditación. ¿Y qué meditación? El saber en dónde estamos, el saber qué hemos hecho mal, en saber qué tenemos que corregir y si no lo hemos visto, tenemos que trabajarlo. Saber en dónde tenemos esas áreas de oportunidad para poder ahí hacer esa transformación. Hay un salmo, el Salmo 102, que es como que muy ad hoc. Y miren, dice, a pesar de que este salmo es una súplica del judío que sufre en el exilio, también es una oración idónea para todo aquel que se vea atacado por la desgracia. Es decir, conectándonos con este salmo, que muchos le dicen oración del pobre, es la forma de conectarnos con la humildad para poder hacer esa transformación y poder regresar a unificarnos con Hashem. Lo voy a leer un poco, no todo, porque es largo, pero sí cuando menos unos 5 psukim, y dice, oración del pobre cuando desfallece y delante del Eterno vierte su plegaria. Eterno, escucha mi oración y que mi clamor llegue hacia ti. No ocultes de mí tu presencia. En el día de mi aflicción, inclina hacia mí tu oído. En el día te invoco, pronto respóndeme. Pues mis días se han consumido como el humo y mis huesos como las brasas se ennegrecieron. Mi corazón fue herido y se marchitó como la hierba, pues he olvidado cómo comer mi pan. Y empieza, como les decía, con la oración del pobre. Y cuando decimos pobre, lo hemos dicho en muchas ocasiones, no es necesariamente que tenga uno que ser pobre. Hazbe Shalom, lo leímos. Pobre es, en este caso, Tefilá Leaní es la oración, podríamos decir, la oración del humilde. Ese humilde que reconoce que está mal. Tefilá Leaní, Ki ya'atov belifnei Adonai ishpoch shiro. Adonai shemea tefilati, beshavati eleja tavo. Al taster paneja mimeni, beyom tzarli. Ate, elai ezneja beyom ekra, maer aneni kihalu va'azan yamav. Be'atzmotai kemoker niharu. Uka, kaesef, vayabesh libi ki, shachachti me'achol lachmi. Ustedes sigan y leanlo todo. Yitro escuchó los milagros. Muchos también han escuchado los milagros. Muchos han presenciado milagros. Pero en Yitro sí hubo un cambio. Y en muchas personas no lo hay. Tenemos que sensibilizarnos. Tenemos que aprender a ver y reconocer humildemente cuando algo es realmente milagroso. Y muchas veces
estamos esperando que pasen grandes milagros, que se abra el mar. Y sí, sí sucede. Pero ¿cuántos pequeños milagros no se dan diario y que muchas veces ni los tomamos en cuenta? Y no quiero inmediatamente nombrar o decir que, bueno, el milagro de despertar, que sí es un milagro que despertemos cada mañana, pero revisemos todos nuestro día a día y vamos a ver que vamos a encontrar muchísimos, muchísimos milagros. Y no todos escuchan. Y no es muchas veces lo que se escucha, sino cómo se escucha. Hay quien tiene oídos escépticos y no quiere cambiar, no quiere ver, bueno, está claro, unificados todos los sentidos, no quiere reconocer que ahí pasó algo. Y por más que lo vio, lo escuchó, no. Entonces es muy importante, sí lo que oímos, sí lo que vemos, pero es más importante cómo lo recibimos. Ahí entra otra vez la humildad. Hashem nos da la paz. Hashem nos da fuerza. Y lo dice muy claramente, dice, Hashem os le amo y ten. Adonai, Hashem nos da la fuerza. Hashem llevaré Tamu Shalom. Y Hashem bendice a su pueblo con Shalom. Es decir, Shalom es una vasija de perfección. La paz es un estado de completitud, de perfección, de totalidad. Y eso tenemos que perseguir y eso nos da Hashem. Solamente tenemos que realmente poner atención a lo que Hashem nos dice. Y Hashem nos dice, ten estas 10 sugerencias, ten estos 10 mandamientos, ten estos 10 guías de vida, de cómo tenemos que darle importancia a las leyes que rigen el alma para que el cuerpo actúe en consecuencia. Tenemos que cambiar el paradigma de que somos un cuerpo que tiene un alma. No, es muy importante en esta fecha darnos cuenta que somos un alma que tiene un cuerpo y que ese cuerpo no lo debemos despreciar, lo debemos también de cuidar y proteger porque es el vehículo, es la herramienta con la que Hashem nos da para que podamos a través de sus enseñanzas, a través de las 10 Esdras Dibrot, a través de las 10 sugerencias, poder tener una vida libre, poder tener una vida plena, poder tener una vida total. Recuerden, Hashem llevaré Tamu Shalom. Si queremos la paz, y la paz no es nada más que no haya violencia. Paz, por ser completitud, Shalom, por ser completitud, es el balance perfecto en el que
la paz que tenemos que recordar que Shalom también no es nada más paz o es un estado de totalidad o de perfección, sino también es un nombre de Dios. Y por eso, si nosotros podemos conectarnos y podemos tomar esta posición que Hashem nos da y recibir Shalom, quiere decir, si podemos reconectarnos con la unidad, si podemos reconectarnos con Hashem, y si podemos, si lo hizo Yitro, que era el gran sacerdote del lado oscuro, si lo pudo hacer él, e incluso, no nada más hizo Teshuvah, sino que hasta una parashá, una porción lleva su nombre. Lo que Hashem nos quiere decir es, Vaishma, escuchen, escucha que sí se puede, podemos hacer Teshuvah, podemos regresar a esa unidad en la que todo es amor, unidad, perfección. ¿Cómo? Siguiendo esa guía de 10 pasos. ¿Y cómo? Como dijimos, con el requisito indispensable de la humildad. Si no la tenemos, hay que desarrollarla. Hay que forzarnos a hacerlo. Sola no se va a dar. Porque aunque ya tengamos en nuestra alma una gran capacidad para eso, necesitamos, como en el gimnasio, trabajarla. Como en la universidad, estudiarla. Necesitamos practicarla, ponerla en acción. Es escuchar y es actuar. Tenemos que tener la capacidad de entender al otro, de saber qué es lo que realmente siente. Y ese otro puede empezar incluso desde nuestro cuerpo, al que muchas veces sometemos a trabajos y a cargas y a maltratos impresionantes. Tenemos que poder tener misericordia, escuchar a nuestro cuerpo, tener misericordia, tratarlo en consecuencia, para entonces poder escuchar, ayudar a los demás. Tenemos que desarrollar esa capacidad de escuchar a Hashem, de escucharnos a nosotros, de escuchar a los demás, incluso a los más cercanos, porque hay quien pone mucha atención a lo que dicen los que están hasta allá. Pero muchas veces se nos escapa qué es lo que dicen, qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan los que están más cerca de nosotros. Y Tro nos da muchísima confianza. Y Tro es una especie de señal de Hashem de que está con nosotros. ¿En dónde? En donde sea. De que podemos regresar a hacer nuestra conexión original con Hashem. Claro que podemos. Y que no nos digan, oye, no, ¿sabes qué? Tú no, porque ya hiciste no sé qué cosas. Ahí está Yitro. Y si Yitro pudo,
el mensaje es: todos podemos. Y es muy importante que si Yitro pudo y nosotros podemos, así como Yitro ayudó a Moshe a implementar un sistema de justicia, que esto también viene de que, como decíamos, era parte del alma de Caín, y que Caín dijo: no hay justicia y no hay juez. Bueno, en esta parashá, Yitro, Caín, ayuda a Moshe a mejorar, a eficientar un sistema de justicia. Un sistema de justicia que debe de existir porque a Moshe le cambió la vida y a los que esperaban justicia también. Amigos, hacer justicia es también amar a quien nos ama. Es también ayudar al que lo necesita. Hacer justicia es pagar al que nos hace un trabajo. Es también que sepamos cobrar por nuestro trabajo. Tenemos que aprender a hacer justicia, a recibir justicia, a dar justicia, a entender qué es la justicia. Y para eso están las Eser Adibrot. Porque esta que vemos es la parte, digamos, escrita, pero también está la parte oral. La próxima semana, Bezrat Hashem, platicaremos un poco acerca de la Torah escrita y la Torah oral y algunas cosas que es importante que tengamos en consideración. Amigos, muchísimas gracias por darme la oportunidad de platicar con ustedes, de ver toda esta maravilla que es la Torah, que esta semana podamos recibirla. Nos la van a entregar, que podamos recibirla. Que tengamos la humildad suficiente para reconocerla, para seguirla, para estudiarla, para entenderla, para caminar con ella. Muchísimas gracias. Que Hashem nos dé, como dice Hashem Yevarejetamo Bashamri, que Hashem nos dé o nos bendiga o nos dé la bendición de tener shalom, de tener paz, de tener perfección, salud, felicidad, alegría, abundancia, amor. Muchísimas gracias. No me quiero ir sin agradecer todos sus donativos y sobre todo ahora que andamos con un poco más de necesidad que lo que está siempre normal. Pero bueno, gracias porque hemos recibido realmente respuesta de ustedes y sabemos que eso que ustedes aportan no es dinero tirado, no es dinero gastado. Al contrario, es invertir en luz, en que podamos seguir, ustedes y nosotros, que podamos seguir llevando esta luz de la Torah a más gente cada vez, a lugares más lejanos, a situaciones, lugares que ni a lo mejor sospechábamos que existían. Pero si podemos llegar ahí y podemos llevar el mensaje de que tenemos
la Torah y que tenemos la luz y que con esa luz podemos terminar con la oscuridad. Es maravilloso. Y como dice el Talmud, el que salva una vida es como si salvara al mundo entero. Muchísimas gracias. Shalom Ubrajot. Todo lo bueno que Hashem les devuelva al 1000 por 1 todas sus generosas contribuciones. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Besrat Hashem.